Qué bueno es cambiar de lugar de vez en cuando, porque ya a veces nos acostumbramos a un sitio, a una butaca y ya estamos, ¿no? Me hacía recordar esta mañana que entraba, no sé en qué año habrá sido, pero aquí también nos hemos congregado, ¿no? Nos hemos congregado no sé cuánto tiempo, pero hemos estado acá. Y Dios es bueno que nos está permitiendo venir y creo que nos da también una amplitud para mirar que 2025 va a ser un año realmente de muchos retos y muchos desafíos. Amén. Así es que estamos tocando esta semana, no tenemos a casa, tocando esta semana o estas semanas acerca de el trabajo en equipo, ¿no? Y yo creo que es tan importante que podamos entender realmente el trabajo en equipo en todas las áreas de nuestra vida. Familiarmente creo que es el lugar principal donde debemos de ser un equipo, como matrimonio, con los hijos y también en todo aquello que realmente trabajemos como familia, debemos de ser un equipo. Y luego también aquellos que tienen empresa, aquellos que tienen un negocio, qué importante realmente es que tú hagas un equipo con la gente con la cual trabajas o la gente que trabaja para ti. Y en la iglesia creo que eso está realmente por demás decir que tenemos que ser un equipo. Y creo que en el proceso de realmente nosotros ir formándonos, a veces no es tan fácil, porque justamente diríamos, lo bueno de un equipo es que todos debemos de ser diferentes. Entonces, el llegar a ser un equipo con personas tan diferentes, entonces ahí viene el problema, porque todos quieren que se haga como uno quiere, a la manera que uno piensa, y cree uno muchas veces tener la razón. Y creo que el mejor ejemplo que tenemos es cuando nos casamos, ¿no? Que no es así, no así, que se pone así, que se pone la pasta de dientes así, no así. Y peleamos por cosas tan simples, pero queriendo hacer valer nuestra idea, nuestra posición. Yo quiero compartirles una anécdota de trabajo en equipo. Y yo quisiera que pronto nos acordemos esto en algún momento. Dice que había una reunión en una carpintería, ¿no? En una carpintería hubo una asamblea. Se reunieron todas las herramientas para arreglar sus diferencias. Entonces, el que era el jefe de la asamblea o el presidente de la asamblea era el martillo. Y entonces hubo quejas contra el martillo y entonces le dijeron, bueno, sabes, tienes que tú renunciar a la presidencia. ¿Por qué? Le dijo, ¿cuál es la causa? Le dijo, porque tú haces demasiado ruido y tú te pasas golpeando todo el tiempo. Bueno, el martillo entendió y aceptó su culpa, pero también en ese momento dijo, bueno, yo no soy el único que tiene que renunciar a esto, porque también el tornillo debe renunciar. Y el tornillo dijo, ¿y yo por qué voy a renunciar? Le dijo, porque tú das muchas vueltas para hacer algo, ¿no? Entonces el tornillo dijo, bueno, realmente tienen razón, pero yo no soy el único también que tiene que renunciar junto con el martillo. También tiene que renunciar la lija. Y la lija dijo, pero yo ¿por qué voy a renunciar? Porque tú realmente en todo tiempo eres muy áspera y siempre tú estás teniendo fricciones con los demás. Entonces la lija reconoció, ¿no? Entonces dijo, pero también debe renunciar el metro. ¿Cómo que el metro? ¿Por qué?
porque todo el tiempo está midiendo a todos como si fuera el único perfecto. Entonces, mientras estaban así, de pronto entra el carpintero. Y entonces justamente entra a trabajar, se pone su mandil y agarra el martillo, agarra el tornillo, agarra la lija y agarra el metro. Y entonces empieza a trabajar con esos y bueno, termina el día de trabajar, deja su mandil y se va. Entonces convocan a otra reunión y era el serrucho, ¿no? Convocó a otra reunión y entonces tomó la palabra y dijo, ¿saben? Una de las cosas que ha quedado demostrado luego de que el carpintero ha venido a trabajar, que realmente él trabaja con nuestras cualidades y no le importa nuestros defectos. Y lo que nos hace valiosos son nuestras cualidades. Así es que de aquí en adelante no pensemos en nuestros puntos débiles, en nuestros puntos malos, sino concentrémonos en los puntos buenos que tenemos. Y entonces, luego todos reunidos se dieron cuenta que el martillo era fuerte, el tornillo unía y daba fuerza, la lija era especial para afinar y limar asperezas y el metro era preciso y exacto. Entonces, realmente hubo un aplauso entre todos, se sintieron realmente un equipo capaz de producir muebles de calidad. Amén. Realmente es lo que pasa. Nos detallamos en mirar los defectos. Entonces vamos a ir a la palabra, realmente a aprender cómo el rey David formó a sus valientes y cómo consolidó su equipo, ¿no? Nosotros escuchamos acerca de los valientes de David, pero qué bueno realmente hubiera sido para David que de pronto le digan, bueno, te entrego estos 30 valientes, te entrego este grupo de personas, son diestros en la guerra, son fuertes, no van a temer a los gigantes, no van a temer a los leones, no van a temer al enemigo y ellos te van a ayudar. Pero la realidad con David no fue así. Nosotros realmente vamos a leer el 1 Samuel 22, 1 y 2 dice, yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí a él. Versículo 2. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Esto está en la versión Reina Valera, pero encontré en la otra versión PDT que dice, David salió de Gat y escapó hacia la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y parientes se enteraron de que David estaba en Adulán, fueron a verlo. Muchos se unieron a David. Unos estaban metidos en algún problema, otros debían mucho dinero y algunos más no estaban satisfechos con la vida. Alrededor de 400 se unieron a David y él se convirtió en su líder. Miren, David dice que está huyendo de Gat. Usted puede mirar en el capítulo 21, dice al comienzo, estamos en el capítulo 22, en el 21 dice, David está huyendo de Saúl. Y David está huyendo y se encuentran con uno de los sacerdotes y entonces se encuentra ahí y nosotros vemos realmente que en ese encuentro él le pide ayuda. No tiene hambre, le dan los panes de la proposición, le dice, ¿no tienes alguna espada, algo? Y le dice, lo único que tengo es la espada con la cual tú mataste a Goliat. Y ahí está ese versículo que dice, no hay mejor que ella, no hay mejor que esa espada. Pero entonces él está huyendo, y entonces se va a encontrarse realmente
diríamos, con el enemigo, con Aquis, rey de Gat. Y entonces este rey dice, ¿no es este el que decían, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000? Y cuando escucha eso, David se asusta, porque dijo, él se ha dado cuenta de quién yo soy, ¿no? Entonces, ¿qué hace David? Se hace al loco, así de verdad, ¿no? Así como algunos se hacen al loco cuando le llaman la atención, él también se hizo al loco, ¿no? Y dice que, voy a leerles, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr su saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos, he aquí veis que este hombre es demente, ¿por qué lo habréis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayas traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este a mi casa? Miren, o sea, miren las circunstancias en que estaba David. Cuando él se finge loco, definitivamente es porque tuvo miedo de que realmente el rey de Gat lo matara. Entonces huye y ahí es donde se va a la cueva de Adulán. Y se encuentra con estos hombres, realmente cada uno con muchos problemas, con muchas dificultades. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a realmente aprender esta mañana? ¿Cómo es? Porque dice que ellos lo hicieron su jefe, lo hicieron su capitán, lo hicieron su líder a David. ¿Por qué? Porque ellos habían escuchado de David que había matado a sus 10,000. Ellos habían escuchado de David que había matado al gigante Goliat. O sea, no se unieron a él o no le dijeron, quiero que sea mi jefe, sencillamente porque, bueno, no tenían con quién estar. No, había algo. Entonces, una de las cosas que vamos a aprender realmente del trabajo en equipo y cómo David realmente logró hacer un trabajo en equipo con toda esta gente, porque tenemos que entender, un buen líder es aquel que tiene la capacidad de inspirar y de motivar a los demás. Amén. Eso es importante porque como padres tenemos que motivar y tenemos que inspirar a nuestros hijos. No estar diciéndole todo el tiempo, es que tú no sabes hacer nada, tú no limpias, tú no haces, tú no arreglas, tú no esto. Muchas veces realmente cometemos esa faltante en nuestras vidas de poder mirar solo los defectos, así como miraron este grupo de herramientas. Pero nosotros tenemos que aprender a ver las cualidades de cada persona en tu familia, en tu grupo de casa, en tu empresa. Y David, número 1, les dio propósito y visión. Les dio propósito y visión. Cada uno de estos 400 hombres que él encontró llegaron en problemas, llegaron endeudados, afligidos y descontentos de la vida. Y yo creo que el Señor nos habla a nosotros también esta mañana, porque David también representa a Jesús. Nosotros hemos llegado al Señor de esa manera, con problemas, con dificultades, con tantas cosas que hemos pasado en la vida. La vida no nos trató bien, hicimos cosas que no estaban correctas y llegamos de esta manera. Pero entonces David realmente les dio una visión clara hacia adelante. Él había sido un hombre que había realmente pasado situaciones difíciles, ¿no? Se dicen aquellos estudiosos de la palabra que él probablemente fue un hijo realmente de otra persona. Entonces, por eso él estaba allá en el campo, no con sus otros hermanos en la línea de batalla. En la guerra cuando estuvieron contra los filisteos. Entonces vemos acá que David, ¿no? David fue realmente aquel hombre que les llevó a ellos a tener una clara visión de poder luchar por su vida, de poder realmente mirar que adelante hay algo más grande. Y eso es algo que tenemos nosotros pensar. Y que si Dios nos llamó a cada uno de nosotros en circunstancias completamente distintas, una de las cosas que siempre tiene que tener en claro es que Dios nos ha llamado porque Él tiene una visión mayor y mejor para cada uno de nosotros. Amén.
Entonces eso tenemos que realmente apláudale al Señor. Tenemos que creerlo en nuestro corazón. Tenemos que creer por cada uno de nuestros hijos. Tenemos que creer por nuestro esposo. Aún de pronto Dios está trabajando todavía en él. Aún tu esposa, Dios está trabajando todavía en ella. Pero así como la amaste, así como realmente la admiraste cuando era tu novia, cuando era tu enamorada, y no, tal vez no le veías ningún defecto, pero ahora las circunstancias han pasado. Tú sigues mirando realmente que en ella hay cosas preciosas, cosas hermosas. Y que después de esta reunión tú salgas de acá y le digas a tu esposa, a tus hijos, a tu ministerio: wow, qué hermosa mi esposa, qué cualidades tan preciosas, eres una bendición, amado esposo, qué guapo eres, qué lindo eres, qué cualidades tan preciosas tienes. Amén. No se rían, ¿eh? Igual con cada miembro de tu grupo de casa, ¿no? Aun cuando te estén sacando canas verdes, pero créele que el Señor realmente va a hacer cosas preciosas con cada uno de ellos. Amén. Entonces, así es realmente nuestro Dios. Número 2, ¿qué fue David para este grupo, para este equipo? Ejemplo de fe y de confianza en Dios. Ejemplo de fe y de confianza en Dios. Acuérdate que David estuvo ahí con las ovejitas por mucho tiempo. Y entonces ahí él compuso el salmo: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Amén. Y muchas cosas realmente donde nosotros podemos ver el Salmo 31, 14 y 15 dice: mas yo en ti confío, Jehová. Digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. O sea, él todo el tiempo tenía una comunión con Dios. Él le consultaba todo a Dios. Dice en 1 Samuel 23, 2: y David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. En otro pasaje en 2 Samuel 5, 19 dice: entonces consultó David a Jehová diciendo: iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Entonces estos hombres caminaron con él, caminaron de cerca. No, David no hacía nada a la loca. Siempre tenía presente a Dios, siempre estaba consultando a Dios. Entonces era un hombre de fe, un hombre que tenía una relación con Dios, un hombre que conocía a Dios, un hombre que dependía de Dios. Entonces, en momentos difíciles, realmente siempre estaba conectado con Dios. Entonces, esto inspiró a esos 400. De esos 400 salieron sus 30 valientes. De esos 400 salieron guerreros que estuvieron con él todo el tiempo. Y luego realmente miramos otro punto. 3, él los entrenó y los disciplinó. ¿Por qué? Porque David pasó con ellos años como guerrero. Acuérdense, él estuvo peleando por Israel cuando él estaba todavía vivo, Saúl. Él dice que caían miles de Saúl y 10,000 de David. Entonces vemos aquí que era un guerrero que todas estas cosas realmente enseñó a sus valientes tácticas de combate, de estrategia, de disciplina. Tuvo que formarlos. Si eran hombres que estaban realmente desanimados, deprimidos, con cosas en su corazón, él ha tenido que ayudarles o enseñarles a sanar su corazón en la presencia del Señor. Y entonces vemos, los ha tenido que formar. No hay en la Biblia detalles específicos de entrenamiento, pero sí vemos los resultados. Dice la palabra: por sus frutos lo conoceréis. Por eso cuando tú miras los valientes de David, y vamos a leer luego más adelante, hubieron varios que sobresalieron dentro de esos 30,
pero eran sus 30 valientes. Ahora no quiere decir que los otros 400 no fueron valientes, sí, pero estos sobresalieron entre ellos. Formó un equipo grande, pero un equipo más cercano. Entonces tenemos que entender, ¿no?, que esto realmente tenemos que mirar. Si usted mira en 2 de Samuel 23, del 8 al 20, yo no voy a leer, va a ver los valientes de David. Uno mató 800, otro mató 300, otro mató leones, otro peleó de tal manera de que su mano se quedó pegada a la espada. O sea, llegó a formar guerreros valientes con habilidades tremendas y pelear en la batalla hasta ganar al enemigo. Dice que uno se plantó en un sembrío de lentejas y hasta que no ganó, no se salió de ese lugar. Entonces, realmente eran personas que se habían realmente propuesto en su corazón enfrentar al enemigo. No dijeron, ¡ay, vienen los filisteos! Y se escapaban. No, se paraban delante del enemigo. Realmente otra cualidad, otra característica que tuvo David, porque estamos hablando de David, cómo forma su equipo. Los formó con responsabilidad y lealtad. Wow, esto es algo que habla de carácter. Habla de carácter. El que una persona sea fiel, el que una persona sea leal, el que una persona sea responsable, realmente habla de mucha madurez en la persona. Porque una de las cosas que tuvo o se tiene que hacer y tuvo que hacer David es fomentar la unidad en el grupo. Y para fomentar la unidad en el grupo tiene que haber corazones limpios, corazones fieles, corazones leales. ¿Por qué? Porque generalmente cuando el corazón no está bien, uno juzga, uno critica, uno hiere, pero él les enseñó realmente esto. ¿Y dónde lo podemos ver? Realmente la fidelidad y la lealtad que ellos tuvieron. Acuérdense que en un momento David pide a los que estaban cerca de él, que eran sus valientes, cómo quisiera tomar agua del pozo de Belén. Agua del pozo de Belén. Dice que 3 de ellos salieron, pero como flecha. Diría, ¿qué ocurrencia de David? Pedir agua del pozo de Belén. Y yo busqué en el Google cuánta distancia había de donde estaban ellos hasta el pozo de Belén. Yo pensé, pues será que está ahí a la vuelta el pozo, ¿no? Estaba a 25 kilómetros. Y ellos estaban en plena batalla con los filisteos. Entonces ellos han tenido que pasar encima de los soldados de estos, salir por acá para traerle agua. Y esto diría, ay, qué caprichoso el David, que pide agua del pozo de Belén a 25 kilómetros. Y realmente lo que yo quiero, no miremos los defectos, centrémonos en lo bueno. Estos 3 hombres, yo me imagino que estarían agradecidos con David. Para que procedieran de esa manera, para que dijeran, wow, David está deseando esto. Ahora vemos también el corazón de David, ¿no? Que llega con el agua y lo bota. ¿Por qué? Porque entendía que realmente él no quería algo que realmente lo endiosase, que él fuera como un Dios que, wow, le están trayendo algo especial. Y dijo, no, porque hasta sus vidas arriesgaron por esta agua. Entonces tenemos que mirar nosotros realmente qué tan importante. Y esto lo encontramos en 2 de Samuel 23, del 15 al 17. Dice, y David dijo con vehemencia, o sea, wow, ¿no? ¿Quién me diera beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta
y tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida, y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Entonces podemos resaltar realmente ese amor, ese respeto, esa honra que tenían a su líder, porque estaban agradecidos. Algo más. Otra de las cosas que hizo realmente David para enseñarles a ellos, les enseñó integridad y humildad. Amén. Integridad y humildad. Miren estas características que estamos hablando acerca de formar un equipo. Tú no puedes armar un equipo siendo prepotente, siendo el mandón del grupo, siendo la mandón en tu casa, siendo el mandón en tu casa. Ya tienes que hacer esto, tienes que limpiar, no haces esto. No, de esa manera no realmente ayudamos a levantar a las personas. Lo único que hacemos es realmente hacerlas sentir mal. Y entonces David trabajó con integridad y con humildad. No solo era valiente, sino era íntegro. ¿Por qué? ¿Por qué íntegro, pastora? ¿Cómo sabe usted que fue íntegro? Porque cuando tuvo la oportunidad de matar al rey Saúl, quien lo estaba buscando y decidido a matar a David, él respetó la autoridad del rey Saúl, aun cuando ya había sido el ungido como rey, pero no había llegado su tiempo. Entonces les enseñó a actuar con justicia y con honra y con honor. Y eso es algo tan importante. Eso es algo tan importante dentro de un matrimonio. Ser íntegros, dentro de una familia, ser honestos, dentro de una familia, ser honrados. Cuando ahora con tantas cosas vemos sucediendo en el mundo, donde lo que menos hay es integridad, donde lo que menos hay es honra, donde lo que menos hay es justicia. Pero este hombre, el rey David, formó de esta manera a sus 30 valientes. Dice en 1 Samuel 24:7: y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Eso quiere decir que fue para hacer la pila o el 2. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Miren qué cueva tan grande sería. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová. He aquí que entrega a tu enemigo en tu mano. Los hombres de David le dijeron eso. Y harás de él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová. Que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Wow. Les enseñó con su ejemplo. Y dice que los reprimió. O sea, los aguantó. Porque ellos querían actuar. Entonces, esto es tan importante que entendamos. No hay mejor cosa que tú actúes con el ejemplo. No hay mejor cosa que tú le enseñes realmente que es integridad. Cuando realmente las cosas están difíciles. Cuando el enemigo está atacándote. Y cuando, como en este momento, mata a tu enemigo. Dile de una vez las cosas. Pero ahí es donde realmente tenemos que actuar con sabiduría. Y esto hizo David. Otra característica que tuvo David: reconoció y honró a sus hombres. David valoró a sus hombres, vio el sacrificio que ellos hicieron,
reconoció sus hazañas, honrando la lealtad de ellos. Miren, cuando con esos 3 que le trajeron, ¿cómo? ¿Qué hizo? Mira las palabras que dijo, ¿no? Y nosotros, ¿cómo podemos ver? Porque miren la palabra en el capítulo 23, no voy a leer, de Segunda de Samuel, y en Primera de Crónicas 11, están los nombres de cada uno de esos 30. Y por ahí dice 37 en uno de los versículos. ¿Y por qué 37? Porque se dice que 7 probablemente murieron, pero inmediatamente pusieron otros 7 en reemplazo de esos 30, de esos 7 que murieron. Y entonces vemos nosotros que ellos están registrados en la palabra como testimonio del valor que tuvieron y de la lealtad que tuvieron con David. Y ves ahí, nombre de tal, hijo de tal lugar. Y ayer miraba en mi Biblia y con mi lápiz subrayando en mi Biblia para contar si eran los 30. Qué importante realmente. Y luego, por último, David los inspiró con un compromiso con la justicia y la obediencia a Dios. Todo lo que formó, si te das cuenta, fue carácter en la vida de estos valientes. Justicia no se trata de que pelea sí, pelea allá, haz esto, no. Justicia es ser recto en tu corazón. Obediente es ser recto en tu corazón. Ser comprometido es ser recto en tu corazón. Y David les enseñó a sus hombres a pelear, no solo por la victoria, sino que también por la justicia y por la honra a Dios. Amén. Ellos no pelearon solo por David, sino ellos pelearon porque había una palabra de parte de Dios, porque David era llamado para ser rey de Israel. Dice en 2 de Samuel 8:15, y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Justicia y equidad a todo su pueblo. En la Nueva Traducción Viviente dice, de modo que David reinó sobre todo Israel e hizo lo que era justo y correcto para su pueblo. Amén. Entonces, qué importante. Un equipo no se forma para ser un club. Un equipo no se forma para hacer lo que cada uno quiere. Tu familia, tus hijos no están para que cada uno, yo hago acá, no. Como padres, están llamados a ponerles una visión adelante. Tenemos que ser de esta manera. Somos hijos de Dios. Hay una visión. Vamos a servir. Vamos a ser hombres de bien para esta sociedad. Vamos a amar a Dios hasta los últimos días de nuestras vidas. Vamos a servir al Señor con todo nuestro corazón. Esos son principios que tú tienes que tener. Porque un día, hijos, ustedes van a tener sus propios hijos y vamos a formar otra generación que le pueda servir al Señor con todo su corazón. Por eso tienes que tener realmente esos principios bien puestos en tu corazón para que tú se los puedas marcar también a tus hijos. Amén. Entonces David formó a sus valientes, inspirándolos con una visión, modelando fe, carácter. Los entrenó con disciplina y les dio identidad y propósito adelante. Entonces él asumió un liderazgo sobre cada una de estas personas, llevándolos realmente a ser personas agradecidas y confiables. Agradecidas y confiables. Y podemos ver realmente que él pudo escoger hombres de guerra entendida en los tiempos. Entendida en los tiempos. Por eso es importante que nosotros realmente podamos en este tiempo, si Dios te ha dado la bendición de tener una familia, toma decisiones correctas para
si algo falló, si algo no salió bien, vuelve a encaminarlos, vuelve al redil, porque Dios no te descarta, Dios no te elimina, sino te vuelve a poner en el carril para que podamos. ¿Lo ha hecho con nosotros o no lo ha hecho con nosotros? Para nosotros tal vez estaríamos descartados para el mundo. Pensamos que cuando llegamos al Señor realmente nuestros pecados no podían ser perdonados, pero Dios realmente perdonó cada uno de nuestros pecados. Y en el camino hemos fallado, en el camino hemos cometido errores, y tal vez vas a ver que las personas cercanas a ti, o tus hijos, o tu grupo, fallan, pecan, pero aliéntalos a seguir adelante. Aliéntanos a no abandonar, aliéntanos a seguir en el camino, aliéntalos que hay realmente un Dios que todo aquello que empieza lo termina, que hay un propósito grande para la vida de cada uno de ellos. Amén. Entonces, cuando nosotros miramos a los valientes de David, tal vez uno se imagina y mira a todos estos realmente valientes que hicieron proezas, que hicieron cosas extraordinarias, pero nos olvidamos que cada uno de ellos salió de la cueva de Adulán. Salió de la cueva de Adulán, donde estaban ellos como destruidos, amargados, afligidos, endeudados, que probablemente pensaban que no tenían futuro, que no tenían visión adelante. Pero David se tomó el tiempo de invertir en ellos para procesarlos, para formar sus vidas, para que llegaran a ser los valientes de David, para que lo acompañaran hasta el último tiempo de su reinado. Y eso es realmente lo que tenemos que nosotros realmente mirar. Estos 400 hombres realmente se unieron a él, y se resaltan 30 valientes. No están descartados los otros 400 o los otros 370, sino que juntos formaron un ejército. Y hubo, con esto cierro, en segunda de Samuel 23, del 8 al 12, dice: Adino el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después está Eleazar. Este se levantó y hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Después fue Sama. Los filisteos se habían reunido en Ley, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio gran victoria. Abisai, hermano de Joab, 18, fue el principal de los 30. Alzó su lanza contra 300, a quienes mató, y ganó renombre con los 3. 20 después, hijo de Joiada, Benaía, hijo de Joiada, varón esforzado, grande en proezas, mató a 2 leones de Moab. Y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano. Quiero cerrar con esto y que reflexiones. Ninguna de estas cosas hizo David. Ninguna de estas proezas hizo David. Ellos hicieron más que David, pero ninguno de ellos pensó estar encima de David, a pesar de que habían hecho mayores logros y habían hecho cosas extraordinarias. Todos estaban unidos peleando por Israel. Todos estaban unidos peleando por Israel. Y por eso es importante realmente, iglesia, es tiempo de unirnos. Es tiempo de trabajar. Tengo mucha expectativa en el 2025. Cosas grandes vienen, porque el Señor está realmente limando, está trabajando, está uniéndonos, está haciendo cosas que de pronto muchos no se dan cuenta, pero el Señor está trabajando en los corazones, porque realmente necesitamos ser esos valientes
para poder seguir conquistando muchas vidas, muchas familias para el Señor, porque ese es el propósito y ese es el llamado de Dios. Y entonces David, en tiempo de su reinado, acuérdense que estaba dividido Judá y estaba dividido en Israel. Eran dos reinos, pero dice que en el reinado de David, él logró unir a Judá y a Israel y formó un solo reino, y logró hacer de Jerusalén en la capital del reino. David consolidó su poder sobre el reino y expandió las fronteras del reino, y su liderazgo trajo paz y prosperidad a Israel. Ese es el corazón de David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y a eso estamos llamados, iglesia. Cada uno en el lugar que le toca, sea un David para su gente, sea un David para su familia. Sea que te toca ser sola como mamá, porque pronto todavía tu esposo no llegó al Señor. Sea que estés tú solo sin tu esposa, sé tú el David para tu familia. Sea que tú joven estás y tu familia no está, sé el David para tu familia. Créele con todo tu corazón que Él hará y te dará la victoria. Amén. Dele un fuerte aplauso y vamos a ponernos de pie.